Vista de la causa, rol 2881, 2882 y 2883 acumulados, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Agrícola San Isidro Limitada, Sociedad Explotadora Agrícola SPA y Agrícola San Juan de Huinca Limitada respecto a los artículos 129 bis 5, 129 bis 6 y 129 bis 9 del Código de Aguas. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. Los aludidos requerimientos de inaplicabilidad acumulados han sido deducidos para que surtan efectos en los procesos sobre recurso de reclamación, roles números 6674, 3748 y 4478 de 2015, sustanciados por la Corte de Apelaciones de Santiago. A efectos de fundar sus requerimientos, las actoras se refieren a los hechos que dieron origen a las gestiones judiciales pendientes para luego exponer las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncian. En cuanto a los hechos, explican que las gestiones pendientes aludidas en lo medular versan sobre las reclamaciones que, de conformidad al artículo 137 del Código de Aguas, dedujeran cada una en contra de la Dirección General de Aguas, en adelante la DGA. Específicamente, se dirigieron en contra de las resoluciones por las cuales dicho organismo rechazó los recursos de reconsideración que interpusieran en contra de la resolución 3438 de 30 de diciembre de 2014. Por medio de esta última, la DGA aprobó el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al pago de patente por no uso, entre los cuales se encuentran ciertos derechos de aprovechamiento de aguas de las actoras. Y las rechazadas reconsideraciones se habían deducido a efectos de que se excluyan los derechos de aprovechamiento de las requerentes de tal nómina. Lo anterior, por cuanto el no uso de sus derechos de aprovechamiento no fue producto de su voluntad, sino que fue causado por la misma DGA. Explican al efecto que todas ellas habían solicitado a su dirección el traslado de sus derechos de aguas, que identifican, con el objeto de poder captarlas en un punto útil, puesto que los puntos de captación hoy se encuentran fuera de sus predios y no tienen cómo hacer llegar el agua hasta el lugar que requieren. Pues bien, atendido el retardo de aquella entidad en resolver las solicitudes de traslado, se han visto impedidas físicamente para hacer uso del agua y ante la imposibilidad legal de hacer uso del derecho de aprovechamiento de aguas. En el caso de Agrícola San Isidro, la solicitud fue resuelta luego de casi 4 años en trámite, y en el caso de las otras requerentes, sus solicitudes no habían sido resueltas a la fecha de presentación de los requerimientos de inaplicabilidad, a saber, en más de 3 años. En cuanto al derecho, explican que, según el criterio adoptado por la DGA, las únicas causales válidas para ser eximido del pago de la patente por no uso son aquellas consignadas en los artículos 129 bis 4, 5, 6 y 9. Y, en opinión de la autoridad, refrendada por la Contraloría General de la República y los Tribunales Superiores de Justicia, se trata de causales de derecho estricto. De esta manera, no ha de considerarse como tal, para eximir del pago de patentes por no uso, la existencia de una solicitud pendiente de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas. Las requerentes estiman que en ninguna parte de las aludidas disposiciones señalan que las excepciones que ellas establecen son las únicas por las cuales el derecho de aprovechamiento, que no cuenta con obra de captación, no puede ser excluido del pago de patente. Alegan que por parte de la Administración del Estado ha habido un incumplimiento sistemático de la ley con su demora en resolver la solicitud de traslado. En primer lugar, del artículo 134 del Código de Aguas, que establece el plazo para resolverlas, del artículo 23 de la Ley 19.880, del artículo 3 de la Ley 18.575 y de diversos principios que rigen el actuar de la Administración. Sin embargo, la Contraloría ha estimado que los plazos atingentes a la materia que establece el Código de Aguas no son fatales para las actuaciones que debe efectuar la DGA. Pero ello no ocurre respecto de los administrados, para quienes todos los plazos son fatales y se ven perjudicados económicamente por los retardos descritos. Principalmente, al tener un capital inmovilizado a la espera de una resolución administrativa, en circunstancias que el Estado se beneficia con su propia ilegalidad e ineficiencia. En efecto, percibe ingresos por pago de patentes por no uso del derecho, siendo el mismo el causante de su no uso. Se desconoce así el principio de servicialidad contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política y el artículo 19, número 26 de dicha ley fundamental. Observaciones al requerimiento. La Dirección General de Aguas, por presentaciones de fojas 200, 179 y 177 en autos roles 2881, 2882 y 2883, respectivamente, formuló sus observaciones a los requerimientos solicitando su rechazo, en base a los argumentos que se sintetizan a continuación. En primer lugar,
los requerimientos deben rechazarse en base a la cosa juzgada o al menos teniendo como antecedente el hecho que el día 13 de octubre de 2015, es decir, al menos 3 días antes de la presentación del requerimiento ROL 2881, esta magistratura rechazó un requerimiento idéntico en autos ROL 2693. En este caso, como en autos ROL 2881, las partes son las mismas, el objeto pedido es el mismo y la causa de pedir es idéntica. Y todas las argumentaciones expuestas en el aludido pronunciamiento son aplicables a los requerimientos en especie, a saber, que debe rechazarse los requerimientos porque lo que se busca es dejar sin efecto el cobro de una patente, cuestión ajena al objeto de la acción de inaplicabilidad, porque no se logra acreditar infracción a normativa constitucional alguna y porque no existe perjuicio que pueda ser resarcido mediante la acción de inaplicabilidad. Se ponen de relieve las argumentaciones vertidas por esta magistratura en el citado pronunciamiento, las que, si bien la DGA hace suyas, no se relatarán por ser conocidas por este sentenciador. En segundo lugar, el organismo fiscal indica que deben tenerse presentes los antecedentes de la norma. Señala al efecto que el pago de patente por no uso del derecho de aprovechamiento tuvo su origen en la ley número 20.017, la que estableció en miras a solucionar la grave situación de acaparamiento de derechos de agua en el país con fines especulativos. Estas se adquirían en forma gratuita y a perpetuidad y se mantenían ociosos a la espera de que su valor se elevara, situación que se agrava considerando que el agua es un elemento escaso y necesario. De manera que el pago de patente busca sancionar a ese aprovechamiento inescrupuloso, incentivando el uso real y efectivo de los derechos. Así, por lo demás, lo ha reconocido la Corte Suprema. En tercer lugar, reitera la DGA que el requerimiento debe desestimarse porque no cumple con los requisitos constitucionales y legales básicos que lo hagan procedente. Lo anterior, desde el momento en que, 1, el requerimiento no se encuentra razonablemente fundado, ya que no se explica la forma en que se produce la contradicción de las normas impugnadas con las normas constitucionales. Se citan como infringidos los artículos 1 y 19, número 26 de la Constitución, mas no se dan razones para ello. En efecto, las disposiciones reprochadas se refieren a la institución del pago de una patente por no uso, contemplando diversas hipótesis y nada se precisa al respecto. 2. La aplicación de las disposiciones reprochadas no puede resultar decisiva para la resolución del asunto, puesto que éste trata sobre la falta de pronunciamiento oportuno de la DGA respecto de la solicitud de traslado de aprovechamiento de aguas, al exceder el plazo que para tal fin consagra el artículo 134 del Código de Aguas. Lo que entonces pretenden las requerentes es que esta magistratura cree una nueva causal de exención del pago de patente por no uso, ajena a lo dispuesto en el Código de Aguas, cuestión que escapa a la competencia de esta magistratura. Sin perjuicio de lo anterior, debe recalcarse que es de toda lógica el cobro de patente en el caso de estar pendiente la resolución de una solicitud de traslado. Y es que si la existencia de tal solicitud eximiera del pago de patente, entonces constantemente podría estar siendo solicitado el traslado del derecho para no pagarla. En cuarto lugar, indica que cabe tener presente que el Código de Aguas contempla diversas disposiciones que permiten al titular de un derecho de aprovechamiento de aguas ejercerlo plenamente. En efecto, se encuentran los artículos 6, 8, 9 y 25. De esta forma, carece de asidero toda argumentación de las actoras en cuanto a que, por la aplicación de la normativa impugnada, se encuentran impedidas de ejercer su derecho mientras no obtengan de la Administración el traslado del mismo. Simplemente las requerentes voluntariamente no han hecho uso de su derecho. Por lo demás, una regla básica en el derecho es que las cosas se adquieran en el estado en que se encuentran y no es serio ni razonable denunciar infracciones constitucionales si las requerentes adquirieron los derechos de aprovechamiento a sabiendas que no los utilizarían en determinada ubicación. En quinto lugar, específicamente en cuanto al derecho de aprovechamiento de Agrícola San Isidro, se indica que ésta no ha realizado gestión alguna para el efectivo uso del derecho de aprovechamiento. En efecto, omite señalar que luego de 13 meses de autorizado el traslado que requirió, no ha presentado solicitud alguna para construir bocatomas que permiten el uso efectivo del derecho. En sexto lugar y finalmente, aduce que el requerimiento debe desecharse por cuanto no existen derechos conculcados. Lo anterior, por cuanto, tal como lo ha indicado la reiterada jurisprudencia administrativa y judicial, una solicitud de traslado de derechos de aprovechamiento solo configura una mera expectativa que no genera derechos para el solicitante, por lo que su tramitación no puede considerarse como una excepción al cobro de patente por no uso de las aguas. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por las empresas requirentes en estos autos acumulados, alega el abogado Rafael del Valle hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, señor ministro, señor presidente.
voy a evitar la introducción porque creo que la relación es impecable en ese sentido, por lo tanto no es necesaria. Y me voy a ir directamente al fondo del asunto, al fondo de lo que creo que nos convoca. Realmente la última parte de la relación hace parecer que las empresas son unos canallas, que realmente no están usando las aguas porque no quieren y que pretenden inventar algo para beneficiarse. Pretenden inventar una causal con el solo objeto de no pagar la patente que en derecho les corresponde pagar. Los argumentos en general de la Dirección General de Aguas son la cosa juzgada, que me voy a referir después a eso, que las normas de las patentes no pueden ser consideradas inconstitucionales. Nosotros jamás hemos dicho que las normas sean inconstitucionales. Que la actora pretende una nueva causal de exención para luego, a través de sucesivas solicitudes de traslado, ir vulnerando en el tiempo la obligación de pago de patente. La verdad es que le falta una frase ahí. Nosotros lo que hemos alegado es, en el caso de que la Dirección General de Agua no resuelva dentro de plazo lo que se le ha solicitado. No es que por el solo hecho de solicitar el traslado se suspende la obligación inmediatamente. Perdón, no es eso. Lo que estamos diciendo es que estamos frente a una ilegalidad de parte de la Dirección General de Agua y a partir del momento que se produce esa ilegalidad cambia la situación, que no es lo mismo. Dice que las actoras, en este caso las tres, están perfectamente habilitadas para usar el agua. Sí, claro, yo puedo usar el agua, pero ¿a dónde? Sí, obviamente que los derechos de aprovechamiento de agua están en el mercado. Y en el mercado uno tiene que comprar el derecho de agua en el lugar donde lo encuentra. Yo no puedo comprar, si no hay una oferta, un derecho de aprovechamiento de agua si este derecho, o sea, no podría, aplicando la tesis de la Dirección General de Agua, si ese derecho no está exactamente en el punto donde a mí me sirve. Obviamente que un proyecto agrícola debe ser viable y dentro de la viabilidad de ese proyecto agrícola está necesariamente el hecho de que pueda llegar con el agua a un costo razonable. Y si la ley autoriza al peticionario para pedir ese traslado, bueno, quiere decir que está en su pleno derecho a pedirlo, ¿no? Pero en fin, nada de eso, la verdad es que más allá de todo esto, nada de eso creo que es a estas alturas la esencia de lo que estamos discutiendo. La verdad es que no estamos de acuerdo con la mayoría de los argumentos de la Dirección General de Agua, pero quiero dejar claro lo siguiente. No se trata esta acción de juzgar el actuar por parte de la Dirección General de Agua en términos de incluir estos derechos de aprovechamiento de agua en el listado de los derechos afectos a pago patente. Obviamente que la acción previa de la Dirección General de Agua, en el sentido de no resolver dentro de plazo, es cuestionable, pero no es el objeto de esta acción. No estamos cuestionando ese punto. No se pretende, por la vía de la acción de inaplicabilidad, que se sancione el excesivo tiempo que ha demorado la Dirección General de Agua. Ni tampoco existe algún tipo de resarcimiento de perjuicio. Ni siquiera se pretende una sanción frente al permanente incumplimiento de la ley. Incumplimiento de la ley a la que lamentablemente estamos acostumbrados. Porque en general los órganos del Estado no cumplen con los plazos. Y los órganos del Estado cumplen con los plazos en la medida de lo posible. Esta situación del incumplimiento de los plazos, tal cual como lo señala la relación, es una situación aceptada y avalada por los tribunales de justicia, por la Contraloría General de la República, etcétera. No estamos alegando eso. Lo que se busca es que la norma que fija las patentes por no uso no se aplique en este caso, puesto que su aplicación producirá un resultado contrario a la Constitución. Señores ministros, es la esencia del número 6 del artículo 93 de la Constitución Política de la República. Lo que buscamos no es declarar inconstitucional algo.
lo que buscamos es declarar que no se aplique una norma porque su resultado es inconstitucional, que no es lo mismo. La acción de inaplicabilidad es una acción que no está buscando cuestionar la validez de una norma. La norma que fija las patentes es válida y nosotros no pretendemos echarla abajo. Lo único que pretendemos es que frente a la situación puntual que se presenta no se aplique. Y por algo esta es una acción de inaplicabilidad y no es una acción de inconstitucionalidad, ni es un recurso, ni nada de eso. Es una acción de inaplicabilidad. Señores ministros, decreten que no se aplique. Nada más. Obviamente que si el Tribunal Constitucional en manera reiterada establece que no se aplique una norma a determinados casos, habrá que revisar la legislación. Pero pedimos no aplicación, nada más. Yo partí con 2 goles en contra en este alegato, porque tengo una causa fallada por este mismo tribunal, por muchos de los ministros aquí presentes, en la cual, tal como dice la Dirección General de Agua, en circunstancias idénticas, rechazaron mi requerimiento. Afortunadamente ese requerimiento se rechazó 5-3, por lo tanto tengo que convencer a 2 ministros. Más los que pudieran cambiar después. La suma de esa sentencia, la síntesis de esa sentencia publicada, yo creo que de alguna manera, en forma muy correcta, resume lo que trató esa sentencia. Dice: se reprocha el excesivo retardo de la Dirección General de Aguas, habiéndose excedido todos los plazos establecidos por el legislador en la autorización del traslado solicitado por la requiriente y su posterior inclusión en la nómina de derechos a efecto a pago patente por no uso. La verdad es que no es ese el objeto, no era eso lo que se reprochaba. Lo que nosotros estábamos buscando ahí era una cosa mucho más simple y tal vez más brutal. Lo que nosotros buscábamos no era que se reproche o que se castigue o que se impugne ese hecho. La Dirección General de Aguas no tenía otra que incluir los derechos de aprovechamiento de agua en la nómina. No puede hacer otra cosa porque tiene un mandato legal para eso. En ese sentido, dejando aparte el hecho de que no cumple con los plazos, en ese sentido, la Dirección General de Agua está cumpliendo absolutamente con la ley al incluir estos derechos de aprovechamiento de agua en la nómina. Si el problema no es ese, el fundamento de la acción, y es lo que yo estoy planteando, es que el Estado de Chile percibe ingresos como consecuencia directa de su ineficiencia y de su propio incumplimiento de la ley. Eso es inconstitucional. Eso es lo que se quiere evitar que se aplique. Lo que se pretende es evitar, por la vía de inaplicabilidad, que el Estado de Chile se beneficie con su ineficiencia, que el Estado de Chile se beneficie con su incumplimiento de la ley. Y a contrario sensu, se quiere evitar que un particular, en este caso 3, se vean en la obligación de pagar al Estado algo como consecuencia de la ineficiencia y del incumplimiento de la ley por parte del Estado. La situación descrita, obviamente, que viene a vulnerar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Si el Estado está al servicio de las personas, mal puede el Estado percibir ingresos como consecuencia de su ineficiencia, ni mucho menos percibir ingresos como consecuencia de su incumplimiento de la ley. Porque claramente que si el Estado hubiese sido eficiente y el Estado hubiese cumplido con la ley, no percibiría esos ingresos. Y eso, pero no puede ser considerado adecuado al artículo 1 de la Constitución Política de la República.
cualquiera de nosotros, ustedes, señores ministros, señores relatores, las personas que están acá, si no cumplimos con una obligación, tenemos una consecuencia. Y normalmente una consecuencia contraria a nosotros mismos, a nuestro interés. Si a mí se me olvidó o yo no pagué la cuenta del teléfono, voy a tener que pagar esa cuenta con un recargo. Y si se me pasó la cuenta más allá de eso, probablemente me van a cortar el servicio. Es una consecuencia negativa. El Estado de Chile, como consecuencia de su retardo y como consecuencia de su vulneración de la ley, percibe más ingresos. Perdón, pero no. La sentencia aludía, los autos 2693 del 2014, en su voto de minoría, captando la injusticia y la inconstitucionalidad de la situación, propone una solución consistente en aplicar una cierta retroactividad de la autorización del traslado otorgado. Es un poco complejo de aplicar esa norma, ese sistema, si bien me parece bien desde un punto de vista legal. Es un poco complejo porque lo que se está haciendo acá es cobrar una patente. Y es cobrar una patente en razón de un no uso. Y por lo tanto, retrotraer eso, o sea, aplicarlo en forma retroactiva puede ser un poco más complejo. Tal vez habría que analizarlo, tal vez como una solución en el caso de que las inaplicabilidades se acojan. Pero ese fallo termina con una frase que la quiero leer. Dice el fallo, me refiero al voto de minoría del fallo, perdón. Se puede afirmar con sobrada razón que contraría la justicia consistente en dar a cada cual, en dar lo suyo a cada cual el aplicar un tributo a beneficio fiscal sobre un periodo que se ha creado y alargado por la propia mora del órgano fiscal. Se puede afirmar con sobrada razón que contraría la justicia consistente en dar lo suyo a cada cual el aplicar un tributo a beneficio fiscal sobre un periodo que se ha creado y alargado por la propia mora del órgano fiscal. En fin, señor ministro, a modo de conclusión, no estamos alegando que las normas son inconstitucionales. No estamos alegando que la Dirección General de Aguas haya actuado en forma inconstitucional al incluir derechos de aprovechamiento de agua en una nómina. Lo que estamos alegando y lo que pretendo convencer a este tribunal es que la aplicación de esa norma va a producir un resultado inconstitucional. Y ese resultado inconstitucional vulnera el artículo 1 de la Constitución y consiste en que el Estado percibe ingresos, el Estado lucra como consecuencia de su ineficiencia y de su incumplimiento de la ley. Y eso no puede ser considerado constitucional. Ese es un efecto contrario a la Constitución. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro Romero. Señor abogado, le voy a leer el artículo 88 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal como preámbulo para hacer una pregunta. Excepcionalmente y por razones fundadas, el tribunal podrá declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas basado únicamente en fundamentos constitucionales distintos a aquellos que han sido invocados por las partes en la litis. En este caso, deberá advertirles acerca del uso de ese posible precepto constitucional no invocado y permitirles así referirse a ello. Señor abogado, me gustaría que usted se pudiese referir al artículo 19
número 20, inciso segundo, que plantea que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Es una pregunta, no es una afirmación. La verdad, señor ministro, es que pienso que esta acción o esta situación se refiere a un montón de normas constitucionales que se ven vulneradas de distintas maneras. Básicamente el derecho de propiedad, por el hecho de tener que pagar cuando no se debiera pagar. Y creo que la norma que usted cita es absolutamente atingente también, porque se está estableciendo un tributo sobre la base de una inactividad o de una ilegalidad por parte del órgano. Las patentes por no uso, efectivamente, para todos los efectos legales, y así lo establece, si no me equivoco, el artículo 129 bis 29 o 30 por ahí, o sea, uno de los últimos de los bis agregados con la modificación del año 2005, establece que se considera tributo. Por lo tanto, estimo que también existe una cierta desigualdad en la aplicación, más que desigualdad, una desigualdad y una arbitrariedad por parte del Estado al aplicar un tributo o una patente que es un tributo como consecuencia de su actuar ilegal e ineficiente. Por lo tanto, pienso que sí, que plenamente. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Ah, sí, ministro García, tiene la palabra. Ya que el requiriente pone hincapié en el efecto económico del resarcimiento del daño y el beneficio, en definitiva, de quien se ve garantizados sus derechos por producto de su ineficiencia, ¿cómo usted interpreta la aplicación del artículo 129 bis 20 del Código de Agua respecto de la deducción de pagos provisionales obligatorios de la Ley de Impuesto a la Renta? Si me permite poner un ejemplo, señor ministro, un poco caricaturesco tal vez, pero si a mí alguien me dice, págame 100 millones y yo te los voy a devolver en 3 años más, con intereses, reajuste, lo que sea, igual estoy obligado a pagar. ¿Ya? Es decir, si bien es cierto que el Estado, o sea, la ley garantiza la devolución de lo pagado, el Estado no va a devolver el lucro cesante que iba a haber tenido durante todo ese tiempo, no va a devolver, digamos, todo el costo que tiene. Si el costo de la patente es una parte, el costo de la paralización del proyecto es otra parte. Y todo ese tiempo, claro, me van a devolver ese dinero. Ahora, me lo van a devolver reajustado, pero no me van a devolver ni un peso en intereses. O sea, el dinero tiene un costo. Entonces, claro, es cierto, me van a devolver reajustado. Y lo voy a poder recuperar en la medida que pague impuestos, además. ¿Eh? Porque a lo mejor no voy a tener tanto gasto que no voy a pagar impuestos durante muchos años. Entonces, sí, es cierto. Pero si bien es cierto que, no es menos cierto que tiene un costo financiero y tiene un costo, además, de un cierto grado de injusticia por lo mismo. Perdón, una pregunta. ¿A qué se dedican estas sociedades? ¿Qué es lo que explotan? Agrícolas. Todas agrícolas se dedican básicamente a la plantación de fruta, a la producción de fruta. Paréntesis, a propósito de eso mismo, una empresa como esta lo que tiene que hacer es armar un proyecto, trasladar el agua, plantar, y la producción va a venir al cabo de 5 o 6 años. ¿Ya? Tomando lo que decía el ministro García, antes de que esa empresa empiece a ver
producto empieza a recibir sus ingresos de vuelta, van a pasar 5, 10 años. Por lo tanto, los impuestos que va a poder pagar y la productividad no la va a tener al tiro. No es una cosa que el día 1 del mes le autorizaron su traslado y el día 4 del mes tiene el campo produciendo. Va a esperar mucho rato después. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Concluí entonces la vista de la causa.